Romanos es un libro intenso, Romanos es un libro que no muchas personas entienden. Yo creo que el libro de Romanos ha sido uno de los libros más mal interpretados o más malentendidos en la historia. Es un libro, miren, este libro fue hecho, Pablo lo escribió o fue escrito, bueno, lo escribió Pablo. El libro de Romanos fue escrito para hacer entender o lo podríamos decir, el evangelio, el libro de Romanos fue escrito para que cualquier persona pudiese entenderlo. ¿Ya? El libro de Romanos está escrito de una forma en que cualquier persona lo pueda entender, lo pueda comprender. El problema es que a causa de la religión hemos tenido mucha ayuda para no entender y malinterpretar completamente el libro de Romanos. Pero ¿sabe qué? El libro de Romanos, estudiando la profundidad, con las direcciones correctas y con la revelación del Espíritu Santo, podemos aprender mucho, sobre todo del correctamente la palabra de Dios, de la gracia, del Evangelio, es de lo que nosotros podemos aprender en el libro de Romanos. Otra cosa importante que nosotros debemos aprender sobre Romanos es cómo está escrito, ¿ya? El libro de Romanos está escrito en una forma de conversación. Si ustedes se dan cuenta, Pablo comienza a hablar de algún tema y luego comienza a hablar de otro tema y vuelve a hablar de lo mismo. En realidad todo está entrelazado. El libro de Romanos es un solo libro, es un solo rollo. Miren, uno de los problemas que causa estas Biblias que nosotros tenemos es que las Biblias de ahora tienen capítulos. La Biblia original no tenía capítulos. Entonces, por ejemplo, cuando estamos leyendo el capítulo 1 de Romanos, acompáñeme al capítulo 1 de Romanos. Cuando está escribiendo Pablo, vamos en el capítulo 1 de Romanos, en el versículo 32, dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hay un punto. Y luego comienza el capítulo 2. Pero entendemos mal cuando creemos que hasta ahí se terminó el tema. Pero lo vamos a leer juntamente con lo que dice abajo, cuando dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. Está hablando de lo mismo. Está hablando del juicio, del juzgar. Está hablando exactamente de lo mismo. Entonces, tengamos presente que el libro de Romanos es un solo rollo. Los capítulos, no se detenga cuando termina un capítulo. Está hablando del mismo tema. Todo el libro de Romanos habla de un solo tema. ¿Ya? Los temas de los cuales se habla en el libro de Romanos, desde la justicia, la fe, la justificación, la ley y la gracia. Fe, justicia, justificación, ley y gracia. Justicia, fe, justificación, ley y gracia. Son los temas que se tratan en el libro de Romanos. Todo el libro de Romanos, que fue revelado a Pablo por medio del Espíritu Santo. Un pequeño corte. De eso habla el libro de Romanos. ¿Ya? El Evangelio está en el libro de Romanos. ¿Ya? Así que fue escrito para explicar el Evangelio de manera que cualquier persona lo pudiera entender. Está escrito a forma de conversación. Y como vimos la semana pasada, la palabra evangelio significa noticias demasiado buenas como para ser ciertas. Entonces estoy dando un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada. ¿Ya? Vamos a orar entonces para comenzar con la sesión 2, con la clase número 2 del libro de Romanos. Papito amado, te damos gracias, Señor, por tu amor incondicional. Te damos gracias, Padre amado, porque siempre, siempre, Señor, estás con nosotros. Siempre, Padre, eres nuestro ayudador, eres nuestro sustentador. Padre, te alabamos, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, porque eres sido fiel, Señor, a tu palabra. Padre, gracias. Gracias por amarnos de tal manera. Gracias, Señor, por enseñarnos, por traer a nosotros el Evangelio, por enseñarnos el Evangelio a través de Jesús, a través de los apóstoles, Señor, y entregarnos y mostrarnos, Señor, la vida que tú quieres que vivamos a través de la gracia. Gracias, Señor, por tu amor,
por tu fidelidad. Hoy decidimos ser esa tierra fértil, papá, donde la palabra es plantada, está germina y da un maravilloso fruto. Rogamos, pedimos al Espíritu Santo que nos traiga revelación sobre esto, Padre, porque sabemos que esta revelación, la revelación de tu palabra, del Evangelio, de la gracia de Dios, esta revelación trae libertad a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice lo siguiente. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Ya? Entonces, dice que no, Pablo decía que él no se avergonzaba del Evangelio, porque ese Evangelio era el poder de Dios para salvación. Entonces, debemos comprender que el Evangelio es el poder de Dios. ¿Ya? El Evangelio es el poder de Dios. Nosotros no fuimos llamados o no fuimos separados, apartados para condenar al mundo. Nosotros fuimos llamados a predicar, como veíamos también en una de las clases anteriores, a predicar el año agradable del Señor, a predicar las buenas nuevas de Dios. Hemos sido llamados para que el mundo sepa cuán amados son por Dios. La clase pasada veíamos también que las personas no necesitan que nadie les recuerde o les diga cuán pecadores son, porque muchos cuando escuchan el mensaje de la gracia piensan que estamos dando una licencia para pecar, pero las personas no necesitan una licencia para pecar. Las personas pecan a diario, fallan a diario, faltan a diario y no necesitan una licencia para hacerlo, lo hacen a diario. Y el Señor, y a las personas en su corazón, en su mente, les es revelado que ellos son pecadores. Las personas saben que son pecadores, las personas se sienten condenadas todo el tiempo, pero ellos no necesitan que venga un creyente a hacerlos sentir más condenados aún, más juzgados aún. Ellos necesitan escuchar cuán amados son. Ellos necesitan escuchar las buenas noticias de salvación. La gracia es el poder del Evangelio y dice acá que el Evangelio es el poder de Dios. Cuando hablamos del Evangelio hablamos de la gracia. Cuando hablamos de Jesucristo hablamos de la gracia. O cuando hablamos de la gracia hablamos de Jesucristo. Cuando hablamos del Evangelio hablamos de Jesucristo. De Él y de su obra consumada. Gloria a Dios. Entonces, tenemos que comprender estas cosas. ¿Ya? Vimos también la clase pasada que habían dos tipos de justicia. ¿Ya? Una era la justicia por la fe y la otra la justicia por la ley. ¿Ya? También lo vimos en la clase pasada, donde hay muchos que se justifican por medio de la ley, quieren justificarse o autojustificarse por medio de sus obras y pierden la vida entera se les va en tratar de agradar a Dios o hacer algo o hacer cosas para conseguir algo de Dios o algún favor de Dios o algo que Dios haga algo por ellos y para esto hacen buenas obras. A lo que ellos le consideran buenas obras o vivir de una manera moralmente buena. Muchos se congregan o van a la iglesia o le dan ropa a los que no tienen o comida a los que no tienen. Y yo imagino que con eso esperan ganarse el cielo o obtener algo de Dios. Pero no es así. O sea, eso es una justicia a través de la ley o a través de las obras. Y somos llamados a la justicia por medio de la fe. Por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Porque somos justos, hemos sido justificados a través de Jesús. Gloria a Dios. Entonces, en la actualidad hay muchas personas que no consideran que están buscando la justicia por medio de la ley o por medio de las obras. Y la única esperanza que tienen, o la esperanza que tienen de no irse al infierno, es porque van a la iglesia.
porque se congregan en algún lado. Y cuando ellos escuchan este mensaje de que lo que tú hayas hecho, las obras buenas que tú hayas hecho en tu vida no te sirven, ellos, las personas rechazan esto y te dicen, a ver, perdón, tú me estás diciendo que yo que vivo una vida moralmente buena, tengo menos posibilidades de irme al cielo o de ser salvo o que la persona que vive en el pecado. Miren, no sé si qué tan pecadora sea la persona, pero ¿saben qué? Sí, eso es exactamente lo que le estoy diciendo, exactamente eso le estoy diciendo, y Pablo lo dice y Jesús lo decía, que las obras que las personas hacen para buscar algo de Dios no le sirven a las personas, no les sirven. A ti no te sirve hacer cosas para ganar algo de Dios. No sirve. Miren, hacer cosas buenas, hacer buenas obras, claro que sirve hasta en cierto punto, para tener buenas relaciones con las personas. En las relaciones interpersonales, claro que sirve ser una buena persona y hacer cosas buenas, pero no te sirve para buscar algo de parte de Dios. No te sirve para buscar una ventaja de Dios hacia tu vida. Porque eso, la única forma de obtenerlo es a través de la cruz, es a través de Jesucristo. Amén. Vamos a ir a Romanos capítulo 9, versículo 32. Romanos capítulo 9, versículo 32. Dice, vamos a leer desde el 30, ¿les parece? Romanos capítulo 9, desde el versículo 30 al 32 dice lo siguiente. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Creer que nosotros podemos obtener algo de Dios y hacemos algo, cualquier cosa que tú hagas creyendo que vas a obtener algo de Dios, eso que tú hiciste se vuelve una piedra de tropiezo. Porque no te sirve. Porque no te sirve. Yo no quiero, mira, si tú estás escuchando este mensaje por primera vez, yo no quiero que tú te ofendas. No quiero que te sientas ofendido, pero sí que te sientas confrontado por la palabra de Dios. Que comprendas que el hacer cosas buenas es maravilloso para ayudar a los demás. Las obras de bondad, de misericordia son maravillosas cuando tenemos la motivación correcta. Si quieres hacerlo por misericordia, por bondad a otro, gloria a Dios, hazlas cada día. Cada vez que puedas hacerlo, hazlo. Pero si tú confías en esa obra para alcanzar algo de Dios, déjame decirte que estás perdiendo tu tiempo. Porque no funciona así. Vamos a ir a Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, vamos a leer desde el versículo 28 al 32. Entonces, Mateo capítulo 28 desde el versículo 32 dice lo siguiente. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo, Hijo, voy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, No quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo el hijo dijo, Sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Miren, Jesús tenía una forma maravillosa de decir
A mí me encanta porque Jesús tenía una forma maravillosa de decir una tremenda cosa, una tremenda llamada de atención con algo tan sutil, con algo tan suave. Bueno, para mí esto es suave. Entonces Jesús les decía, oye, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros. Los rechazados iban delante de ellos. Entonces, nosotros muchas veces creemos que por hacer buenas cosas o por hacer buenas obras, vamos a tener una posición mayor que otros, o vamos a llegar primero que otros, o vamos a obtener más ventaja que otros. No sé, por hacer algo, o por congregarnos, o por portarnos bien, o por tener una moral intachable, cuando en realidad no es así. Y de verdad, el libro de Romanos habla de esto constantemente. Como les decía hace un ratito, el libro de Romanos habla de justicia, justificación, de gracia. Habla de todo esto. Con estos tipos de enseñanzas que hemos leído, se van a topar durante todo el libro de Romanos. Yo lo animo a que usted lea este libro, pero a profundidad, porque el libro de Romanos es la obra, es una de las obras maestras que aparece en la Biblia, es la obra maestra de Pablo. es una revelación del Espíritu Santo maravillosa. Amén. Entonces, las buenas obras te ayudan hasta cierto punto, como comentábamos hace un ratito, con otras personas, pero no te darán ninguna ventaja de parte de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice lo siguiente. Vamos a leer desde el versículo 22. Dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Lo voy a leer de nuevo. Dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Porque por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces nos encontramos que la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo, no por medio de las obras. Leíamos hace un ratito, hablábamos hace un ratito sobre los dos tipos de justicia, de la justicia por medio de la fe y de la justicia por medio de las obras. Entonces, apliquemos y apuntemos siempre a la justicia por medio de la fe, ¿ya? Es lo mejor. La justicia es por la fe. Miren, hay muchas personas que inclusive escuchando esto, cuando dicen que la justicia es por medio de la fe, las personas te dicen, sí, creo, pero tengo que vivir igual de manera santa para agradarle a Dios. Bueno, quiero decirte que si ese es tu pensamiento, estás pensando erradamente. Porque tú no debes vivir santamente para agradar a Dios. Tú ya le agradas a Dios. Tú ya eres agradable a Dios. Cuando tú intentas agregar algo, cuando tú dices estas cosas como, sí, voy a vivir santamente para mantener mi salvación, o para no perder la salvación, o para... no sé, para agradarle al Señor, lo que tú estás diciendo es que la obra consumada de Jesús, es que lo que hizo Jesús no es suficiente para ti y tú tienes que agregar algo. Eso es lo que tú estás diciendo. Mira, déjame decirte algo el día de hoy. O Jesús pagó por todo o no pagó por nada. O Jesús pagó por todo o no pagó absolutamente por nada. Pero no es que la obra de Jesús le falte algo y yo tenga que esforzarme en algo para completar esta obra, porque esta obra es completa, es perfecta, no le falta nada ni le sobra nada. Todo lo que Dios hace es perfecto.
Entonces la obra consumada de Jesús fue perfecta y completa. Miren, la palabra dice que cuando Jesús murió y subió al cielo, Él se sentó. Cuando tú terminas de hacer algo y ves que lo que hiciste está bien hecho, ¿qué haces? Descansas, te sientas porque lo que hiciste está bien hecho y ya lo terminaste de hacer. Bueno, ahora descansamos. Jesús descansó, Jesús se sentó a la diestra de su Padre, porque la obra está completa y la obra es perfecta. Yo no puedo agregarle nada, ni siquiera el más mínimo esfuerzo, porque Jesús pagó por todo o no pagó por nada. Entonces, tenemos que pensar en esto y meditar en esto y ¿sabe qué? Examinar nuestras vidas, no con una intención de condenar ni sentirte juzgado, sino de buscar la dirección correcta, de ir en la dirección correcta y decir, no, yo estaba haciendo esto porque, no sé, porque pensaba que así Dios me iba a amar más, porque pensaba que así iba a ser más justo. Déjame decirte que tú no puedes ser más justo, no puedes ser más amado, no puedes ser más santo de lo que ya eres. Porque la santidad, lo santo que tú eres, lo justo que tú eres, lo amado que tú eres, lo redimido que tú eres, es perfecto. Amén. Entonces, no pensemos que podemos agregarle algo a la obra de Dios. Porque insisto en esto, Jesús pagó por todo, no por algo solamente. Y si tú piensas que a lo mejor haciendo algo, algún esfuerzo en tu vida, tú vas a cambiar algo de lo que Jesús hizo, déjame decirte que no. ¿Puede cambiar algo en lo que tú en tu vida? Claro que sí. ¿Pero cambiar algo de la obra de Jesús? No. Porque la obra de Jesús ya es completa. Amén. No podemos añadir absolutamente nada. Acompáñame a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 6. Romanos capítulo 11, versículo 6 dice lo siguiente. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Parece un trabalengua, pero si lo leemos detenidamente, se entiende claro. Y si por gracia, ya no es por obras. O sea, que si la justicia es por gracia, ya no es por obras. O sea, es gracia o es por obras. No son mezcladas. No es gracia con un poquitito de obra, o no es un poquitito de obra con un poquito. No, o es gracia o es obra. Ya no, dice, de otra manera, la gracia ya no es gracia. Cuando tú intentas ponerle un poquitito de tu esfuerzo, ya no es gracia. ¿Ya? Y si por obras ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Entonces, o es gracia, o es por gracia, o es por fe, o es por obra. Es por gracia o es por obra. Pero no puedes meterle algo de esfuerzo tuyo, de obra, creyendo que vas a ganar algo de Dios. Porque, una vez más, Jesús pagó por todo o no pagó por nada. Amén. Se necesita tener una revelación del Espíritu Santo para entender esto. Yo sé que esto en este momento te está siendo revelado a ti. Yo sé que tú estás recibiendo este mensaje. Y que el Espíritu Santo traerá más revelación a ti, a tu vida. Y esta revelación te permitirá a ti vivir en completa libertad. Tú dirás, ¿pero libertad de qué? Libertad del pecado, libertad del temor, libertad de la pobreza, libertad de cualquier cosa que tú puedas estar viviendo.
La revelación de la palabra traerá libertad. Mire, la palabra en Juan 8:32 dice que la verdad nos hará libres. ¿Pero cuál verdad? La verdad que tú entiendes. Porque yo puedo estarte contando una verdad a ti, pero si tú no la entiendes, si esta verdad no se ha vuelto revelación, no se ha revelado a tu corazón, no se ha vuelto vida, no va a producir un cambio o no te va a hacer libre. Por eso yo te animo a que tú estudies la palabra, pases tiempo con la palabra del Señor para que el Espíritu Santo a través de la palabra traiga revelación a tu vida y esta revelación te haga completamente libre. La revelación de esta verdad te haga completamente libre. Amén. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo.